Bienvenidos a la siguiente presentación en la que desarrollaremos los temas de la NIA 230 que trata de la documentación de auditoría, NIA 500 de la evidencia de auditoría y NIA 501 evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas. El equipo de maestrandos está conformado por Estela Quinn, Natalie Barrientos, Alexandre García, Antonio López, Diana Álvarez y Elizabeth Elías. Norma Internacional 230 Documentación de auditoría. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar documentación correspondiente de una auditoría de estados financieros. Naturaleza y propósitos de la documentación de auditoría. La documentación proporciona dos aspectos. Primero, evidencia de las bases del auditor para llegar a la conclusión sobre el cumplimiento de los objetivos globales del auditor. Y segundo, evidencia de que el auditor realizó la auditoría, la ejecutó y la planificó de conformidad con las normas internacionales de auditoría y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. Objetivo. El auditor debe preparar documentación que proporcione a. Un registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría y b. Evidencia de que la auditoría se realizó de conformidad con las normas internacionales de auditoría y los requerimientos legales o reglamentarios aplicables. Dentro de las definiciones de la NIA 230 tenemos la documentación de auditoría, que son todos aquellos registros de los procedimientos de auditoría, la evidencia pertinente a auditoría obtenida y las conclusiones alcanzadas por el auditor. En algunas ocasiones es sinónimo de papeles de trabajo, el archivo de auditoría, que son todas aquellas carpetas u otros medios de almacenamiento de datos físicos y electrónicos que contienen los registros que conforman la documentación de auditoría correspondiente al encargo específico. El auditor experimentado es aquella persona que tiene experiencia práctica en auditoría y sobre todo el conocimiento razonable de todos los procesos de auditoría, de las normas y los requerimientos legales y reglamentos aplicables. Requerimientos. Preparación oportuna de la documentación de auditoría. Una preparación oportuna de la documentación de auditoría suficiente y adecuada ayuda a mejorar la calidad de la auditoría y facilita una efectiva revisión y evaluación de la evidencia de auditoría obtenida y de las conclusiones alcanzadas antes de que el informe de auditoría se finalice. Documentación de los procesos de auditoría aplicados y de la evidencia de auditoría obtenida. El auditor debe preparar la documentación suficiente de auditoría para que un auditor experimentado tenga la comprensión de naturaleza, el momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría aplicados en cumplimiento de las normas, requerimientos legales y reglamentarios aplicables, así como los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados y evidencia obtenida, y sobre todo las cuestiones significativas que surgieron durante la realización de la auditoría y las conclusiones alcanzadas sobre ellas. Y dentro de la compilación del archivo final de auditoría, después de haber terminado la compilación, el auditor no eliminará ni descartará documentación de auditoría cualquiera que sea su naturaleza antes de que finalice su plazo de conversación. NIA 500 Evidencia de auditoría. Vamos a iniciar con el alcance. Este nos habla de la explicación de lo que constituye la evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros y también trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener una evidencia suficiente y adecuada. Esta NIA aplica a toda la evidencia de la auditoría de los estados financieros. Objetivo. El objetivo del auditor es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría que le ayuden a obtener una evidencia suficiente y adecuada y ya con esta evidencia poder basar su opinión y tener conclusiones claras. Dentro de las definiciones podemos encontrar registros contables, que son los asientos contables iniciales y la documentación que soporta estos asientos. Pueden ser como cheques, transferencias, facturas, entre otros. También nos habla de la adecuación, que es la medida cualitativa de la evidencia de auditoría, es decir, su relevancia y fiabilidad que soporte las conclusiones. La evidencia de auditoría
Incluye toda la información contenida en los registros contables que se obtiene de los estados financieros y esta es utilizada por el auditor para alcanzar sus conclusiones y basar su opinión. El experto de la dirección es la persona u organización especializada en un área distinta a la contabilidad y a la auditoría. La suficiencia nos habla acerca de la medida cuantitativa de la evidencia de auditoría. Esto depende de la valoración del auditor al riesgo de incorrección material. Continuando con la exposición, tenemos los requerimientos. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados, ya que las evidencias de auditoría para él son necesarias para sustentar la opinión y el informe de auditoría. Información que se utilizará como evidencia de auditoría. Al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, el auditor debe considerar la relevancia y fiabilidad de la información que utilizará como evidencia de auditoría, como por ejemplo obtener información de otras fuentes que puede ser de auditorías anteriores, selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas para obtener evidencias de auditoría. Para la selección de los elementos sobre los que se realizarán las pruebas, el auditor deberá de determinar la relevancia, suficiencia y fiabilidad de la información que utilizará como evidencia de auditoría, incongruencia en la evidencia de auditoría o reservas sobre su fiabilidad. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando las respuestas a indagaciones realizadas a la dirección, a los auditores internos y otras personas no coincidan con las respuestas obtenidas por cada uno de ellos. Continuamos con la NIA 501 que nos habla sobre la evidencia de auditoría y consideraciones específicas para determinadas áreas. El alcance trata de las consideraciones específicas que el auditor ha de tener en cuenta en relación con la auditoría de evidencia de auditoría suficiente y adecuada, de conformidad con la NIA 330, y también sobre las existencias, los litigios por segmento en una auditoría de estados financieros de conformidad con la NIA 500. El objetivo de esta norma es que el auditor trata de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre las siguientes cuestiones: la realidad y el estado de las existencias, la totalidad de los litigios y reclamos y la presentación y revelación de la información por segmentos en un marco de información financiera aplicable. Requerimientos sobre inventarios. Cuando el inventario es material para los estados financieros, el auditor debe obtener evidencia con relación a la existencia y condición del inventario. Esta evidencia puede obtenerse de la revisión y presencia del conteo físico, evaluación de los procedimientos implementados para controlar y registrar el resultado del conteo físico e inspección del inventario. Si el auditor no puede estar presente en el conteo físico, debe utilizar procedimientos adicionales que le aseguren obtener la evidencia necesaria en relación al inventario. De la misma manera, cuando el inventario es responsabilidad de un tercero, el auditor debe solicitar confirmación del tercero en cuanto a la existencia y condición del inventario. Requerimientos sobre litigios y reclamaciones. El auditor debe aplicar procedimientos necesarios para la identificación de litigios que involucren a la entidad y que representan un riesgo de incorrección material. Estos procedimientos implican una investigación con la administración, revisión de acta, revisión de correspondencia relevante y comprobación de los gastos legales. Asimismo, debe solicitar manifestaciones escritas a la administración o encargados del gobierno de la entidad acerca de los litigios conocidos, revelándolos en su totalidad. Cuando se determine que los litigios son un riesgo de incorrección material, debe realizar una comunicación mediante una petición escrita al consejero legal de la entidad, siempre y cuando sea posible de acuerdo a las regulaciones legales. Si no es posible, el auditor debe aplicar procedimientos adicionales. Si la administración o el consejero legal se niegan a responder la petición del auditor y no puede obtener evidencia o auditoría suficiente y adecuada, éste debe modificar su opinión de acuerdo a la NIA 705.
Requerimientos sobre información por segmentos. El auditor obtendrá evidencia sobre la presentación y revelación de la información por segmentos, mediante el entendimiento de los métodos que utiliza la administración para determinar la información por segmentos y demás procedimientos analíticos de auditoría acorde a las circunstancias.